Para el estado de Veracruz, el infierno no es un concepto teológico abstracto que se predica en las iglesias los domingos por la mañana. El infierno es una temporada, un ciclo económico brutal, una condena física y repetitiva que se sufre bajo un sol implacable y asfixiante. A este purgatorio terrenal, los locales lo conocen simplemente como la zafra, la época de la cosecha de la caña de azúcar. En los vastos e interminables campos que se extienden hasta donde alcanza la vista, la tierra misma parece sudar. Antes de que los hombres entren a cortar, los campos de caña son incendiados deliberadamente para quemar el exceso de follaje y ahuyentar a las serpientes venenosas. Este proceso, conocido como la quema, arroja sobre la región una lluvia perpetua de cenizas negras, una nieve oscura y pegajosa que los lugareños llaman pavesa. Esta ceniza cubre los techos de las casas, se filtra en los pulmones y tiñe la piel de los trabajadores de un gris profundo y mortuorio. Cortar caña no es un trabajo agrícola ordinario. Es una guerra de trincheras contra la naturaleza. Los zafreros o macheteros trabajan jornadas de 14 horas, sumergidos en un mar de cañas afiladas que cortan la piel como navajas de afeitar, envueltos en un calor que supera los 40 grados centígrados, respirando humo y polvo. Sus únicas herramientas son sus propias manos agrietadas y el machete de Acapulco, una hoja curva de acero al carbón que se afila varias veces al día, hasta que es capaz de cercenar un brazo humano con la misma facilidad con la que parte un tallo dulce. En el centro geográfico y económico de este infierno verde y negro, dominando el horizonte como una catedral gótica oxidada, se erguía el ingenio azucarero. Esta inmensa fábrica, un monstruo de hierro, engranajes y tuberías de alta presión, era el corazón palpitante que devoraba la caña y escupía el azúcar cristalino. El ingenio nunca dormía durante la zafra. Sus chimeneas vomitaban humo negro las 24 horas del día, y el estruendo de sus maquinarias hacía temblar la tierra a kilómetros de distancia. Para los miles de jornaleros estacionales que bajaban de las sierras para trabajar en la cosecha, el ingenio representaba la vida y la muerte. Era el amo absoluto que dictaba cuándo se comía y cuándo se pasaba hambre. Y el líder indiscutible de las cuadrillas de corte, el hombre que servía como puente entre la brutalidad del campo y la implacable demanda de la fábrica, era Don Melchor. A sus 65 años, Don Melchor parecía estar tallado en la misma madera reseca y fibrosa de la caña que cosechaba. No era un hombre de palabras largas, sino de miradas pesadas. Su autoridad no provenía de un título sindical, sino del respeto reverencial que inspiraba en los miles de hombres que empuñaban el machete bajo su mando. Sus manos, deformadas por décadas de empuñar el acero contra la fibra vegetal, eran duras como la piedra y estaban surcadas por cicatrices blancas que contaban la historia de una vida entregada a la melaza y al sudor. El viernes de pago, o la raya, era el único día sagrado en la brutal geometría de la zafra. Era el momento en el que el sudor, la sangre derramada por los cortes de machete y la asfixia del humo, se transmutaban en billetes arrugados que alimentarían a miles de familias que vivían en la pobreza extrema. Las camionetas blindadas llegaban desde el puerto de Veracruz, cargadas con costales de lona repletos de dinero en efectivo, y se estacionaban en el batey, el inmenso patio delantero de tierra apisonada del ingenio, donde las toneladas de caña esperaban a ser trituradas. Ese día, la atmósfera en el complejo industrial cambiaba. La tensión homicida del trabajo físico daba paso a un alivio momentáneo. Los cortadores, con los rostros aún enmascarados por la ceniza negra y el sudor secándose sobre la piel, formaban filas interminables frente a las mesas de los pagadores, sosteniendo sus sombreros de paja entre las manos callosas con una mezcla de agotamiento y dignidad. Sin embargo, en aquel mes de mayo abrasador de la década de los 80, el día de pago fue abruptamente profanado por una plaga que no tenía nada que ver con el clima ni con la agricultura. Un convoy de 4 camionetas Suburban de modelo reciente, con los vidrios profundamente polarizados y la suspensión baja por el peso del blindaje y las armas, irrumpió en el batey del ingenio levantando una tormenta de polvo que obligó a los trabajadores a cubrirse los ojos. El ruido sordo de los motores V8 ahogó momentáneamente el zumbido de fondo de las calderas de la fábrica. De los vehículos descendieron 16 hombres que parecían extraterrestres en medio de la miseria del campo veracruzano. Vestían camisas de seda desabotonadas que revelaban gruesas cadenas de oro, botas de piel de avestruz y gafas oscuras de diseñador. Pero lo que verdaderamente heló la sangre de los presentes fueron los fusiles de asalto que empuñaban con una familiaridad aterradora. Rifles AK-47, R-15 y escopetas de asalto tácticas. Eran sicarios de una violenta célula criminal del Golfo que, en su insaciable afán de expansión territorial y financiera, habían decidido que las migajas de la extorsión a los pequeños comercios ya no eran suficientes.
Habían fijado su mirada codiciosa en el botín más grande y vulnerable de la región: la nómina completa de los trabajadores estacionales del ingenio azucarero. El líder de este comando de la muerte era un sujeto de rostro afilado y tez pálida al que apodaban el Güero. Avanzó por el patio de tierra con una arrogancia teatral, pateando los bultos de caña cortada como si la tierra misma le perteneciera. Los guardias de seguridad del ingenio, hombres mayores armados con revólveres oxidados calibre 38, fueron desarmados en cuestión de segundos y obligados a tumbarse boca abajo en el suelo, embarrado de melaza. El Güero caminó directamente hacia las mesas de los pagadores, donde millones de pesos en efectivo estaban apilados en montañas de papel moneda. Los miles de cortadores de caña, hombres duros y violentos por naturaleza, se quedaron paralizados, no por cobardía, sino por la sorpresa y la abrumadora desventaja táctica frente a las armas automáticas. El líder criminal, riéndose a carcajadas, apuntó su fusil a la cabeza del tesorero principal del sindicato y exigió que todo el dinero fuera metido en bolsas de basura negras que sus hombres comenzaron a repartir. Don Melchor, que se encontraba al frente de la fila esperando la paga de sus cuadrillas, dio un paso al frente. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de brea, se clavaron en el rostro del sicario. Con una voz ronca y rasposa, curtida por décadas de tragar ceniza, el viejo líder le advirtió al invasor que ese dinero no era la ganancia de empresarios ricos, ni era dinero sucio de drogas, era la sangre y el sudor de 5,000 familias que no tendrían qué comer esa semana si se lo llevaban. Le imploró, apelando a un código de honor que los sicarios desconocían, que tomaran la caja chica de la empresa pero que dejaran en paz la raya de los macheteros. El Güero, ofendido de que un anciano tiznado de carbón se atreviera a dirigirle la palabra sin bajar la mirada, se acercó a don Melchor. Sin mediar palabra, el líder del cártel levantó la pesada culata de su fusil de asalto y golpeó al anciano capataz directamente en la mandíbula con una fuerza brutal. Don Melchor cayó al suelo de tierra, escupiendo sangre y dientes astillados sobre la ceniza gris. Los 16 sicarios cortaron cartucho al unísono, apuntando sus armas contra la multitud de campesinos enardecidos, amenazando con convertir el batey en un matadero si alguien más se atrevía a mover un solo músculo. El robo se consumó en minutos, bajo la mirada impotente de miles de hombres armados con machetes, que tuvieron que tragarse la humillación a punta de cañón. Los invasores se llevaron el sustento de toda una región, y al hacerlo, plantaron una semilla de odio profundo e irreversible en una tierra fértil para la violencia. Ignoraban, en su prepotencia armada, que habían asestado un golpe no a un grupo de campesinos sumisos, sino a un ejército de hombres acostumbrados a despedazar la naturaleza a fuerza de hierro y dolor. El saqueo había terminado, pero la molienda apenas estaba por comenzar. Para comprender la magnitud de la trampa letal en la que los 16 sicarios del cártel estaban a punto de adentrarse, es absolutamente imperativo diseccionar primero la anatomía de su verdugo, el ingenio azucarero. No se trataba de una simple fábrica o de una nave industrial convencional. Era un ecosistema de brutalidad mecánica, un coloso de hierro forjado, acero oxidado y calderas de alta presión erigido a principios del siglo XX y parcheado durante décadas con refacciones improvisadas. Desde el exterior, el ingenio dominaba el horizonte de Veracruz como una fortaleza gótica y humeante, con chimeneas gigantescas que vomitaban ceniza negra hacia el cielo, y tuberías exteriores que se entrelazaban como las venas de un monstruo despellejado. Pero el verdadero terror, el asalto a los sentidos que doblegaba incluso a los hombres más fuertes, comenzaba al cruzar los pesados portones de metal y adentrarse en sus entrañas. El escenario de esta inminente masacre era un laberinto tridimensional de pasarelas de rejilla metálica, escaleras de caracol oxidadas, plataformas suspendidas sobre el vacío y túneles oscuros donde la luz del sol jamás había logrado penetrar. A diferencia de un campo de batalla urbano, donde el peligro proviene de la balística y las líneas de visión, en el vientre del monstruo de hierro, el entorno mismo era un asesino activo, ciego y perpetuamente hambriento. El primer impacto al entrar al área de molienda no era visual, sino acústico. El ruido dentro del ingenio era una fuerza física, un muro de sonido aplastante generado por el choque del acero contra el acero, el rugido de los motores diésel de respaldo y el silbido ensordecedor del vapor a presión escapando por válvulas desgastadas. No era un ruido que se escuchara con los oídos, sino una vibración violenta que trepaba por las botas, sacudía los huesos de las piernas y hacía vibrar los órganos internos hasta provocar náuseas a los forasteros. En este lugar, la comunicación verbal era una imposibilidad biológica. Un hombre podía vaciar el cargador de un fusil de asalto a 10 metros de distancia, y el estampido de la pólvora sería completamente devorado por el bramido de los molinos.
Para los sicarios liderados por el Güero, que basaban su poder en la intimidación, los gritos y el chasquido de las armas al cortar cartucho, este vacío acústico representaba una castración táctica inmediata. Sus amenazas vocales eran inútiles, y sus disparos de advertencia no asustarían a nadie, porque nadie podría escucharlos. Los obreros del ingenio, hombres acostumbrados a convivir con la sordera prematura, se comunicaban a través de un intrincado lenguaje de señas, golpes en las tuberías y miradas significativas. Eran fantasmas que operaban en perfecta sincronía dentro de un huracán de ruido, mientras que los invasores acababan de volverse funcionalmente sordos. El segundo guardián del laberinto era la atmósfera, un microclima opresivo y letal, diseñado para extraer el jugo de la naturaleza a base de violencia térmica. La temperatura ambiente en los niveles superiores, cerca del área de clarificación y los tachos de ebullición, superaba fácilmente los 50 grados centígrados, con una humedad relativa del 100%. El aire no se respiraba. Se tragaba como un líquido espeso, caliente y saturado de partículas microscópicas de bagazo carbonizado. Pero lo que verdaderamente desorientaba la mente era el olor. Era un hedor dulzón, empalagoso y asfixiante. Una mezcla de jugo de caña hirviendo, melaza fermentada, grasa industrial quemada y azufre puro utilizado en el proceso de blanqueamiento. Este vapor denso y pegajoso formaba bancos de niebla artificial que reducían la visibilidad a menos de 2 metros en ciertos sectores de las pasarelas. Los 16 mercenarios, que irrumpieron en el área de molienda buscando el supuesto botín escondido, sintieron el impacto del clima industrial al instante. Sus camisas de seda se adhirieron a su piel, empapadas en un sudor que no lograba enfriar sus cuerpos. Las gafas oscuras de diseñador, símbolo de su estatus criminal, se empañaron de inmediato con la condensación de la melaza, dejándolos virtualmente ciegos. Se vieron obligados a quitárselas, exponiendo sus ojos irritados al vapor ardiente y a la ceniza volátil que flotaba en el ambiente. Sin embargo, la característica más traicionera del escenario, la trampa pasiva sobre la cual marchaban los invasores con ignorancia suicida, era la superficie misma del ingenio. No había pisos de concreto limpio ni pasillos nivelados. Toda la estructura transitable alrededor de la maquinaria principal estaba compuesta por pasarelas de rejilla de acero suspendidas a decenas de metros de altura sobre fosos de engranajes o tanques de ebullición. Debido a la naturaleza del proceso azucarero, estas rejillas metálicas estaban perpetuamente recubiertas por una película resbaladiza de garapa. El jugo crudo de la caña, mezclada con aceite lubricante pesado que goteaba de los engranajes gigantes, era una pista de hielo negro y pegajoso. Los obreros del ingenio navegaban por estas pasarelas utilizando botas de hule con suelas de tracción profunda, caminando con un paso pesado, arrastrado y calculador, conociendo de memoria cada peldaño oxidado y cada barandal suelto. Por el contrario, los sicarios del cártel caminaban con botas de piel de avestruz, de suela de cuero liso, diseñadas para los salones de baile y el pavimento de la ciudad, no para sobrevivir en el ecosistema resbaladizo de la agroindustria pesada. Cada paso que daban los mercenarios era una ruleta rusa de fricción. Resbalaban, tropezaban y se aferraban desesperadamente a las barandillas de acero que, a su vez, estaban hirviendo al tacto por la proximidad a las tuberías de vapor. Pero todos estos elementos, el ruido que anulaba los disparos, el calor que derretía la resistencia, el vapor que cegaba la vista y el suelo que traicionaba el equilibrio, eran meros accesorios ambientales diseñados para alimentar al verdadero rey del infierno veracruzano, el trapiche. Esta era la maquinaria central del ingenio, el estómago de acero del monstruo. El trapiche no era una sola máquina, sino una serie, el tren de molienda, de colosales molinos secuenciales, cada uno compuesto por 3 cilindros macizos de acero estriado, conocidos como masas. Cada una de estas masas pesaba más de 15 toneladas y giraba con una fuerza hidráulica brutal, diseñada para ejercer presiones de hasta 500 toneladas por pulgada cuadrada sobre el colchón de caña que ingresaba. El objetivo del trapiche era exprimir hasta la última gota microscópica de jugo de la fibra vegetal, triturando, desgarrando y aplastando el material orgánico hasta convertirlo en bagazo, un residuo seco y fibroso. La boca del primer molino era una fosa abierta y ancha, una garganta de acero dentado que giraba implacablemente. No había sensores láser de seguridad. No había botones de pánico que pudieran detener la inercia de esas moles de acero a tiempo. Si un pedazo de metal, un animal o un brazo humano caía en la alimentación del trapiche, los cilindros estriados lo atrapaban y lo jalaban hacia adentro con una fuerza monstruosa, sin detener su rotación ni por un segundo. Los obreros del ingenio trataban al trapiche con un respeto teológico. Sabían que la máquina no tenía maldad, pero tampoco tenía piedad. Era la física pura aplicada a la destrucción de la materia.
Hacia este laberinto de horrores mecánicos avanzaban los 16 sicarios, guiados por su propia codicia ciega y por la engañosa sumisión de un puñado de obreros. Tras el robo de la nómina en el batey exterior, el Güero, insatisfecho y convencido de que un ingenio azucarero de esas dimensiones debía esconder una caja fuerte con los fondos de reserva de la cooperativa, exigió a punta de cañón contra la sien de don Melchor que los llevaran al caudillo, a la bóveda secreta. El viejo capataz, con la mandíbula fracturada y la sangre coagulándose en su barbilla, cruzó una mirada silenciosa y prolongada con los delegados sindicales. En esa fracción de segundo, sin articular una sola sílaba, el gremio de macheteros y mecánicos selló un pacto de exterminio. El Estado, representado por la policía comprada del municipio, no iba a protegerlos. El cártel les había robado el pan de sus hijos y había humillado a su líder. La justicia humana había fallado, por lo que entregarían a los invasores a la justicia del acero. Don Melchor asintió lentamente y con un gesto tembloroso, señaló hacia la entrada del área de molienda, el gigantesco portal de metal oscuro de donde emanaba el rugido de los trapiches. Dos mecánicos veteranos, hombres robustos y cubiertos de grasa negra hasta los codos, se ofrecieron a guiar a los sicarios hacia la supuesta oficina del ingeniero mayor en los niveles superiores de la fábrica, el lugar donde, aseguraban, se guardaba el oro de la zafra. El ingreso del convoy criminal al interior de la fábrica marcó el punto de no retorno. Los obreros que se encontraban en el patio exterior comenzaron a cerrar pesadamente los inmensos portones metálicos detrás de ellos, bloqueando la única salida directa. El sonido de los portones cerrándose fue inmediatamente ahogado por el clamor mecánico. El Güero y sus 15 hombres marcharon detrás de los dos mecánicos guías, caminando en fila india debido a la estrechez de las pasarelas que flanqueaban las bandas transportadoras de caña. A medida que se adentraban en el vientre de la fábrica, la luz natural desapareció por completo, reemplazada por el parpadeo enfermizo de lámparas de sodio cubiertas de suciedad, que proyectaban sombras largas y grotescas sobre los muros de chapa. El calor aumentó exponencialmente. Los sicarios comenzaron a respirar por la boca, jadeando, sintiendo cómo el vapor de la melaza irritaba sus gargantas y llenaba sus pulmones con un peso asfixiante. Sus armas de asalto, que momentos antes parecían extensiones de su hombría y poder, comenzaron a sentirse como pesos muertos, estorbos de acero inútiles en un entorno donde no había un enemigo visible al que disparar, sino una maquinaria abrumadora que los rodeaba en los 360 grados. A 10 metros de altura, en las salas de control de válvulas ocultas entre la niebla de vapor, los operadores del ingenio observaban el avance de la columna invasora como arañas esperando en el centro de su telaraña. La maquinaria de la emboscada comenzó a moverse con la misma precisión implacable que los molinos azucareros. Los operadores, utilizando su lenguaje de señas y señales luminosas que los sicarios ignoraban por completo, comenzaron a alterar silenciosamente los flujos de producción. Abrieron ligeramente las válvulas de purga de las calderas de los tachos de cocimiento, liberando nubes espesas y controladas de vapor a 100 grados centígrados directamente sobre los niveles inferiores. La niebla caliente envolvió rápidamente a los sicarios, segmentando su fila india, aislando a los hombres que caminaban en la retaguardia de su líder. Al mismo tiempo, en las pasarelas superiores, los obreros de limpieza volcaron deliberadamente baldes de aceite lubricante, usado mezclado con jugo de caña fermentado, permitiendo que el líquido viscoso escurriera a través de las rejillas metálicas, lloviendo silenciosamente sobre las pasarelas por las que debían transitar los mercenarios. Estaban engrasando el tobogán hacia el matadero. El Güero, avanzando a ciegas tras la espalda ancha de los mecánicos guías, comenzó a sentir el pánico primitivo de la claustrofobia. Su instinto criminal le gritaba que algo andaba terriblemente mal. No podía escuchar los pasos de sus propios hombres detrás de él, ahogados por el rugido constante del tren de molienda que vibraba apenas 10 metros más abajo. Intentó gritar el nombre de su lugarteniente, ordenando que cerraran filas, pero su voz no era más que un susurro inútil en medio de una tormenta de decibelios industriales. Se detuvo en seco en medio de una pasarela estrecha, aferrándose al pasamanos resbaladizo con una mano, mientras empuñaba su fusil R-15 con la otra, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos, tratando de atravesar el banco de vapor denso y dulce que lo rodeaba. Vio siluetas oscuras, figuras fantasmales de obreros con cascos amarillos y machetes colgando del cinto, moviéndose por las plataformas superiores, cruzando de un lado a otro como sombras en el infierno. De repente, se dio cuenta de que los dos mecánicos que los guiaban habían desaparecido. Se habían esfumado en la niebla, conociendo las rutas secretas y las escaleras de emergencia de un lugar que era su hogar. Los 16 sicarios estaban solos.
abandonados en las alturas del monstruo de hierro, ciegos, sordos, asfixiados por el calor, patinando sobre un suelo de melaza y acero, con el abismo devorador del trapiche rugiendo justo bajo sus pies de piel de avestruz. La arrogancia del cártel se había desintegrado frente a la majestuosidad brutal de la agroindustria pesada. El escenario había absorbido a los invasores, despojándolos de cualquier ventaja táctica, reduciendo a los asesinos más temidos del Estado a simples trozos de carne temblorosa, a la espera de que los guardianes de la zafra activaran la maquinaria de la ejecución. El juicio del acero apenas iba a comenzar. El eco del golpe brutal que destrozó la mandíbula de don Melchor aún resonaba en la vastedad polvorienta del batey, cuando la verdadera naturaleza de la bestia criminal se desató por completo. Hasta ese instante, el asalto a la nómina del ingenio azucarero había sido un acto de intimidación extrema, un robo ejecutado bajo la amenaza aplastante de los fusiles de asalto, pero sin víctimas fatales. Sin embargo, para un depredador urbano como el Güero, la simple sumisión de los oprimidos nunca es suficiente. El terror absoluto requiere un sacrificio de sangre, una demostración gráfica e irreversible de que la vida humana en los campos de Veracruz vale menos que la ceniza que ensucia los zapatos. Mientras los sicarios terminaban de empaquetar los millones de pesos en bolsas plásticas negras, un joven tesoureiro de la cooperativa, un muchacho de 22 años llamado Santiago, cometió el error más noble y letal que se puede cometer frente a un cártel: intentar defender el fruto del trabajo ajeno. Santiago, hijo de un cortador de caña que había perdido un ojo por un latigazo de la fibra vegetal años atrás, era el encargado de llevar los libros de contabilidad, y en un acto de desesperación pura, se aferró a una pequeña caja de metal que contenía los fondos de emergencia para las viudas y los mutilados de la zafra. No levantó un arma, no profirió insultos. Simplemente abrazó la caja contra su pecho manchado de hollín, negándose a soltarla cuando uno de los mercenarios intentó arrebatársela. La reacción del Güero fue instantánea, carente de cualquier atisbo de humanidad o duda táctica. Con la frialdad mecanizada de quien aplasta un insecto molesto, el líder criminal caminó hacia el joven, le arrebató la caja con la mano izquierda y con la derecha levantó su pistola escuadra calibre 9 milímetros, apoyando el cañón humeante directamente contra la frente de Santiago. No hubo tiempo para súplicas, ni para que los miles de macheteros que observaban la escena pudieran siquiera procesar la atrocidad inminente. El disparo fue ensordecedor. Un trueno metálico que desgarró el zumbido constante de las calderas del ingenio, y pareció detener el tiempo mismo en el caluroso mediodía veracruzano. El cuerpo del joven tesoureiro fue arrojado hacia atrás por la fuerza del impacto, cayendo pesadamente sobre una montaña de caña recién cortada. Su sangre, roja, espesa y brillante, comenzó a brotar a borbotones, mezclándose macabramente con la savia dulce de los tallos triturados y el polvo gris de la pavesa, creando un lodo oscuro y pegajoso que mancharía la conciencia de esa tierra para siempre. El silencio que siguió a la ejecución no fue un silencio ordinario, fue un vacío denso, asfixiante, el tipo de quietud antinatural que precede a los grandes huracanes en el Golfo de México. 5.000 hombres, curtidos en el dolor físico, endurecidos por jornadas de 14 horas bajo un sol que derrite el entendimiento, observaron el cadáver de Santiago deslizarse lentamente por la pila de caña. Las manos callosas de los cortadores, que hasta ese momento sostenían sus sombreros de paja en señal de sumisión, comenzaron a cerrarse instintivamente alrededor de los mangos de madera de sus machetes de Acapulco. La tensión en el batey alcanzó un punto de ebullición molecular. Los 16 sicarios, sintiendo el cambio drástico en la atmósfera, formaron un semicírculo defensivo alrededor de su líder, apuntando sus armas automáticas hacia la multitud, con los dedos temblando ligeramente sobre los gatillos. Estaban a un solo grito, a un solo movimiento brusco de ser despedazados por una marea humana armada con acero curvo, sin importar cuántos jornaleros cayeran acribillados en el proceso. Pero la chispa que habría detonado una masacre caótica a campo abierto fue extinguida por la revelación más dolorosa y cínica que la clase trabajadora mexicana ha tenido que soportar históricamente: la falla absoluta, estructural y descarada del Estado de Derecho. Justo más allá de las rejas principales del ingenio azucarero, estacionadas a menos de 50 metros de donde el cuerpo de Santiago aún sangraba, se encontraban 2 patrullas de la policía estatal, vehículos fuertemente artillados que habían llegado supuestamente para custodiar la entrega de la nómina. Los oficiales, pertrechados con chalecos tácticos y armamento de alto poder, habían presenciado el asalto desde el principio.
Habían visto cómo golpeaban a don Melchor, y habían escuchado claramente el disparo que le arrebató la vida al joven tesoureiro. Los 5,000 jornaleros, en medio de su dolor y rabia, giraron la vista hacia las rejas, esperando la intervención, esperando que la ley civilizada, esa que les cobraba impuestos y les exigía obediencia, entrara al rescate para abatir a los asesinos. Lo que vieron, sin embargo, fue la confirmación visual de su propia orfandad institucional. El comandante a cargo de las patrullas, un oficial que horas antes había estado bebiendo café con los líderes sindicales, se llevó un radio de comunicación a la boca, intercambió un par de palabras inaudibles y con una tranquilidad que rozaba el sadismo, encendió un cigarrillo. Exhaló una espesa nube de humo gris. Miró directamente a los ojos de don Melchor, que seguía arrodillado en la tierra sangrando por la boca, y con un movimiento lento y deliberado, ordenó a sus choferes que encendieran los motores. Las patrullas estatales dieron la media vuelta, sus torretas apagadas, y se alejaron lentamente por la carretera de terracería, abandonando a los trabajadores a su suerte, dejando claro que el botín robado ya había sido repartido en las oficinas gubernamentales de la capital del estado mucho antes de que los sicarios jalaran el gatillo. El pacto de impunidad era total y absoluto. El cártel no estaba asaltando el ingenio, estaba cobrando un cheque endosado por el mismísimo gobierno. Ese fue el instante exacto de la fractura irreparable, el momento en el que el contrato social, esa frágil ilusión de justicia que mantenía a 5,000 hombres sudando en los campos sin rebelarse, se desintegró por completo, convirtiéndose en polvo y ceniza bajo las botas de piel de avestruz de los extorsionadores. Al ver las patrullas desaparecer en el horizonte polvoriento, don Melchor comprendió que si el Estado se negaba a castigar el asesinato, entonces la justicia dejaba de ser un monopolio de los tribunales de asfalto y regresaba en su forma más pura y bestial a las manos de quienes trabajan la tierra. El viejo capataz se puso de pie lentamente, ignorando el dolor punzante en su mandíbula fracturada. No miró a los sicarios, sino que dirigió su vista hacia las filas interminables de sus hombres. No hubo discursos revolucionarios, ni gritos de guerra, ni llantos de desesperación. En el mundo de la zafra, el lenguaje más poderoso es el silencio y la mirada. Don Melchor cruzó los ojos con sus delegados de cuadrilla, hombres viejos como él, cuyos rostros tiznados eran máscaras inescrutables de odio contenido. Un entendimiento profundo, oscuro y colectivo se transmitió a través del batey como una corriente eléctrica invisible. Decidieron en esa fracción de segundo que no morirían a tiros en el patio de tierra defendiendo billetes de papel y que no permitirían que la sangre de Santiago se secara impunemente al sol. Iban a aplicar la única ley que el gobierno no podía corromper y que los sicarios ignoraban por completo, la ley física y termodinámica del monstruo de hierro. El güero, intoxicado por la facilidad con la que había ejecutado el robo y el asesinato, y ciego ante la metamorfosis psicológica que acababa de ocurrir en la multitud, cometió el error táctico que sellaría su condena a una muerte indescriptible. Insatisfecho con el botín y convencido de que la sumisión de los obreros era total, exigió a gritos que lo llevaran a la bóveda principal, a la supuesta caja fuerte de la gerencia donde, según sus delirios de grandeza, se escondían las ganancias reales de la exportación de azúcar. Agarró a don Melchor por el cuello de su camisa empapada de sudor y le apoyó el cañón de la pistola en la sien, amenazando con matar a 10 jornaleros más si no le entregaba el oro del ingenio. Fue entonces cuando la trampa maestra se articuló. Don Melchor, escupiendo un coágulo de sangre oscura a los pies del líder criminal, adoptó una postura de derrota calculada, una actuación magistral de sumisión nacida de la más fría voluntad de exterminio. Con la voz quebrada intencionalmente, le dijo al sicario que el dinero grande no estaba en las oficinas exteriores, sino oculto en las entrañas mismas de la fábrica, en el nivel superior, más allá del área de calderas, protegido donde nadie, excepto los mecánicos de mayor confianza, se atrevía a entrar debido al calor y al ruido ensordecedor. El engaño fue tragado entero por la avaricia del invasor. El güero, ordenando a sus 15 hombres que cerraran filas y prepararan sus armas, exigió que los llevaran inmediatamente al lugar. Don Melchor asintió, y con un gesto apenas perceptible, convocó a 2 de los mecánicos más experimentados del ingenio, hombres corpulentos vestidos con overoles industriales manchados de grasa y aceite pesado para que sirvieran de guías hacia las profundidades de la maquinaria. Mientras los sicarios, envalentonados y sedientos de más riquezas, comenzaban su marcha hacia el gigantesco portal oscuro de la fábrica, el viejo capataz se quedó atrás, en el batey, rodeado por sus miles de macheteros, a medida que la columna de mercenarios se adentraba en la penumbra del interior, y el rugido del tren de molienda comenzaba a devorar el sonido de sus propios pasos. La orden silenciosa de ejecución se desplegó por todo el complejo agroindustrial.
Los obreros, actuando con una sincronía escalofriante perfeccionada por años de trabajo mecánico en equipo, comenzaron a cerrar pesadamente los inmensos portones metálicos de la entrada principal, atrancándolos por fuera con gruesas barras de acero. Otros corrieron hacia las estaciones de control eléctrico, hacia las llaves de paso de las tuberías de vapor de alta presión y hacia las cintas transportadoras que alimentaban el gigantesco y hambriento trapiche. El ingenio azucarero, que hasta ese momento funcionaba como una simple máquina de extracción agrícola, estaba siendo recalibrado, reconfigurado en tiempo real por la voluntad de miles de hombres agraviados, para convertirse en el tribunal de hierro y en el matadero industrial más grande y terrorífico del estado de Veracruz. El incidente había costado la vida inocente de un muchacho, y la falla del gobierno había liberado a los trabajadores de cualquier restricción moral. Ahora, los 16 asesinos que caminaban ciegamente hacia las entrañas de la fábrica estaban a punto de descubrir que el acero que tritura la caña no distingue entre la fibra vegetal y el hueso humano, y que la venganza de los jornaleros no usa balas, sino engranajes de 15 toneladas de peso. La transformación del ingenio azucarero de un centro de producción masiva a una cámara de ejecución mecánica no ocurrió con el estruendo de una batalla, sino con la precisión gélida de un relojero que ajusta los engranajes de una trampa para ratas. En cuanto los 16 sicarios, cegados por la avaricia y liderados por la prepotencia de El Güero, cruzaron el umbral del área de molienda, el ecosistema industrial dejó de obedecer a las leyes del comercio para someterse a la voluntad de don Melchor y sus hombres. La preparación y el inicio de esta cacería mecánica fue una obra maestra de coordinación silenciosa. Mientras los invasores avanzaban por las pasarelas superiores, creyéndose los amos del lugar, los operarios de mantenimiento, hombres que conocían cada perno, cada válvula y cada debilidad del monstruo de hierro, comenzaron a ejecutar una coreografía de sabotaje controlado. No buscaban detener la máquina, buscaban radicalizar su funcionamiento, eliminar todos los márgenes de seguridad humana que habían sido instalados para prevenir accidentes. Los mecánicos, ocultos en la penumbra de los niveles inferiores, desconectaron manualmente los frenos de emergencia de las bandas transportadoras y puentearon los sensores de presión de los trapiches. El objetivo era que, una vez que la carne humana tocara el acero, no hubiera fuerza en la tierra capaz de detener la rotación de las masas de 15 toneladas. El ingenio seguía rugiendo, pero ahora era un rugido desbocado, un motor fuera de control que vibraba con una frecuencia que hacía castañar los dientes de los mercenarios. La trampa de bagazo comenzó a desplegarse en el sector conocido como el conducto de alimentación secundaria. El bagazo, ese residuo fibroso y seco de la caña triturada, es extremadamente volátil y cuando se acumula en grandes cantidades, se vuelve una superficie engañosa, parecida a las arenas movedizas. Los obreros de las tolvas superiores, utilizando su lenguaje de señas para coordinarse por encima del fragor ensordecedor, comenzaron a desviar toneladas de este material hacia las pasarelas por las que los sicarios debían transitar. El plan era simple y letal: crear una alfombra de desechos vegetales que ocultara el hecho de que las rejillas de seguridad habían sido retiradas o que el suelo debajo del bagazo había sido bañado en aceite de motor pesado y melaza hirviente. A medida que los 16 mercenarios avanzaban en fila india, su visibilidad se redujo a casi nada debido a las purgas de vapor que los operadores de calderas liberaban estratégicamente. El vapor a 100 grados centígrados no solo los cegaba, sino que saturaba sus ropas, hinchando las fibras de sus camisas de seda y haciendo que el sudor se volviera una capa de barniz pegajoso sobre sus manos, dificultando el agarre de sus fusiles AK-47. El Güero, a la cabeza de la columna, sentía una creciente inquietud que no lograba racionalizar. Sus botas de piel de avestruz, diseñadas para el pavoneo urbano, resbalaban constantemente sobre las rejillas. El aire que respiraba ya no tenía oxígeno, sino una mezcla espesa de vapor de agua y partículas de bagazo carbonizado que le cerraba la garganta. Intentó dar una orden de detenerse, pero su voz fue tragada instantáneamente por el bramido de los molinos. Miró hacia atrás y solo vio una pared de niebla blanca y el destello ocasional de las linternas de sus hombres, que se movían como luciérnagas moribundas en medio de una tormenta. Fue en ese momento cuando el primer sicario, el que cerraba la formación en la retaguardia, desapareció. El hombre, un sicario joven que buscaba mantenerse cerca de la barandilla, pisó una zona donde el bagazo ocultaba un hueco vacío dejado por la remoción deliberada de una placa de acero.
No hubo grito de auxilio, o si lo hubo, nadie lo escuchó. El hombre simplemente fue succionado por la oscuridad del foso inferior, cayendo directamente sobre la banda transportadora principal que llevaba los residuos hacia los quemadores. El movimiento de la banda lo arrastró hacia las sombras de las poleas gigantescas antes de que sus compañeros se dieran cuenta de que la fila se había acortado. La táctica de los trabajadores del ingenio era la de la fragmentación. No querían enfrentar a los 16 hombres armados en un solo grupo. Querían que el monstruo de hierro los devorara uno por uno, en la oscuridad, en el silencio acústico del ruido total. Los mecánicos guías que hasta ese momento caminaban frente a El Güero aceleraron su paso, aprovechando su conocimiento de los atajos y las pasarelas de emergencia. En un giro brusco hacia el área de clarificación, los guías se lanzaron por una escotilla de mantenimiento y la sellaron desde el lado opuesto, dejando a los mercenarios atrapados en un pasillo de rejilla, suspendidos sobre los trapiches activos. El pánico comenzó a filtrarse por las grietas de la disciplina criminal. Los sicarios, al verse abandonados, empezaron a disparar sus armas hacia las sombras, hacia cualquier movimiento real o imaginario que percibían en la niebla de vapor. Los fogonazos de los rifles de asalto iluminaban espasmódicamente el laberinto de metal, pero las balas solo rebotaban inútilmente contra las tuberías de acero fundido o se perdían en la inmensidad de las naves industriales. El ruido de los disparos, que en cualquier otro contexto habría sido aterrador, aquí era solo un chasquido insignificante comparado con el latido sísmico del tren de molienda. En la parte superior, Don Melchor observaba la escena desde la cabina de control vidriada, ahora rodeado por una guardia de macheteros que permanecían inmóviles como estatuas de carbón. El viejo capataz, con la mandíbula vendada con un trapo sucio de grasa, dio la orden final para el inicio del clímax mecánico. Los operadores giraron las manivelas de las válvulas maestras. Un torrente de melaza fermentada y caliente fue liberado desde los tanques de decantación superiores hacia las pasarelas donde los sicarios intentaban reagruparse. El líquido viscoso y oscuro inundó el suelo bajo el bagazo, convirtiendo el camino en un tobogán de muerte. El equilibrio se volvió imposible. Los sicarios caían unos sobre otros, soltando sus armas, sus manos buscando desesperadamente un asidero en las barandillas que los obreros habían aflojado previamente. El Güero, desesperado, vio cómo dos de sus lugartenientes resbalaban simultáneamente hacia el borde de la pasarela. La banda transportadora de alimentación, situada 3 metros más abajo, los recibió con un movimiento implacable. Los hombres rodaron sobre la caña cruda, intentando levantarse, pero la velocidad de la banda y el peso de su propio equipo los mantenían anclados al lecho de tallos. Fueron arrastrados inexorablemente hacia la boca dentada del primer molino, hacia las masas de acero estriado que giraban con una parsimonia aterradora, esperando su cuota de fibra y carne. El estruendo dentro del área de molienda del ingenio azucarero había dejado de ser un simple ruido para convertirse en una fuerza física absoluta, una presión vibratoria que parecía querer desvincular los átomos de la materia. Para los 16 sicarios atrapados en las pasarelas superiores, el mundo se había reducido a un torbellino de vapor hirviente, sombras metálicas y el rugido sísmico de los trapiches que vibraban bajo sus pies como el latido de un dios colérico. El clímax de la molienda humana no comenzó con un grito, pues en ese infierno de decibelios, los gritos no tienen lugar. Comenzó con la física implacable del acero y la melaza. El Güero, aferrado a una barandilla que vibraba violentamente, vio con horror cómo la niebla de vapor se abría por un segundo para revelar la suerte de sus hombres. Dos de sus escoltas, los más cercanos a la banda transportadora principal, habían perdido el equilibrio sobre el suelo bañado en lubricante y jugo de caña fermentado. Sus botas de piel fina no ofrecieron resistencia alguna. En una fracción de segundo, los hombres resbalaron por el borde de la rejilla, sus dedos rascando desesperadamente el metal oxidado antes de caer 3 metros hacia abajo, aterrizando pesadamente sobre el colchón de caña de azúcar, que avanzaba inexorablemente hacia la boca del primer molino. El movimiento de la banda era constante, una cinta de transporte de 8 pies de ancho que no permitía que nadie se pusiera de pie. Los sicarios intentaron disparar sus fusiles hacia arriba, hacia las sombras de los obreros que los observaban desde las alturas, pero el ángulo era imposible y el retroceso de las armas, combinado con la inestabilidad de la banda, los hizo rodar de espaldas. Sus rifles AK-47, símbolos de su poder en las calles de Veracruz, fueron los primeros en ser reclamados por el monstruo de hierro. Las culatas de madera y los cañones de acero fueron succionados por las masas estriadas del primer trapiche. El sonido del metal siendo masticado por un metal más fuerte fue un crujido agudo que ni siquiera el bramido del ingenio pudo ocultar del todo. Luego le tocó el turno a la carne.
La entrada del primer molino, una garganta de acero dentado con cilindros de 15 toneladas girando con una parsimonia aterradora, atrapó las piernas de los dos mercenarios. No hubo una detención. No hubo una alarma de seguridad que saltara. La presión hidráulica de 500 toneladas por pulgada cuadrada simplemente ignoró la resistencia del hueso humano. Los cilindros estriados engancharon las botas y los pantalones de los hombres, jalándolos hacia el centro de las masas con una fuerza que desintegró instantáneamente los fémures y las pelvis. La sangre, roja y espesa, brotó en un chorro violento que tiñó de inmediato el jugo de caña verde que escurría por los costados del molino, creando una mezcla viscosa de melaza y plasma que los obreros observarían más tarde con una frialdad profesional. Los hombres fueron absorbidos centímetro a centímetro, sus torsos aplastados contra la estructura de hierro mientras el trapiche seguía girando, transformando a los asesinos del cártel en bagazo rojo, una masa informe de fibra vegetal y tejido humano que pasaría automáticamente al segundo y tercer molino para ser exprimido hasta la última gota. En las pasarelas superiores, el pánico de los sobrevivientes se transformó en una histeria animal. El güero, viendo cómo sus hombres eran procesados por la maquinaria, comenzó a disparar a ciegas su fusil R-15 hacia las válvulas de vapor superiores, tratando de romper alguna tubería que le permitiera crear una cortina de humo para escapar. Pero las balas solo rebotaban en el acero de alta densidad, y cada disparo errático era respondido por la aparición silenciosa de los jornaleros del ingenio. Los cortadores de caña y los mecánicos ya no estaban escondidos. Aparecieron por decenas en las plataformas superiores, envueltos en sus overoles manchados de grasa y sus delantales de cuero, empuñando sus machetes de Acapulco que brillaban bajo las luces de sodio. No se lanzaron al ataque frontal, no lo necesitaban. Su táctica era la del acorralamiento técnico. Utilizando largas varas de hierro diseñadas para limpiar las obstrucciones de las bandas, los obreros comenzaron a empujar a los sicarios restantes hacia los bordes de las pasarelas. Los mercenarios intentaban apuntar sus armas, pero sus manos estaban tan cubiertas de la melaza pegajosa que llovía desde los tanques superiores que los fusiles resbalaban de sus dedos. Además, la temperatura en el área de molienda había sido elevada deliberadamente por los operadores de calderas, alcanzando niveles que hacían que el metal de las armas quemara la piel al contacto. Un sicario tras otro fue empujado al abismo mecánico. Uno cayó en el foso de los engranajes laterales, donde las ruedas dentadas de 2 metros de diámetro, encargadas de transmitir la potencia a los molinos, lo atraparon por el torso, partiéndolo por la mitad con la misma facilidad con la que un niño rompe una rama seca. Otro fue arrastrado por una purga de agua hirviente hacia los tanques de clarificación, donde el líquido a 100 grados centígrados desprendió la piel de sus músculos en cuestión de segundos. La molienda humana era una coreografía de horror industrial ejecutada con una precisión matemática. Don Melchor, observando desde la cabina de control vidriada, tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en el güero. El líder de los sicarios se había quedado solo en una plataforma central, rodeado por el vapor y el rugido del acero. Sus 15 hombres ya habían sido distribuidos entre los molinos y los engranajes, convertidos en abono industrial para la próxima zafra. El güero intentó negociar, moviendo los labios en una súplica que nadie escuchó, ofreciendo el dinero robado, prometiendo perdón, pero sus palabras eran solo burbujas de aire en un océano de ruido. El viejo capataz simplemente hizo una señal con la mano hacia el operador de la grúa de alimentación. El enorme brazo mecánico, terminado en una garra de acero diseñada para levantar toneladas de caña, descendió desde las sombras del techo. La garra se cerró sobre la cintura del güero con la fuerza de un puño titánico. El sicario gritó, un alarido sordo que se perdió en el bramido de las máquinas, mientras era elevado por los aires, pataleando inútilmente mientras su fusil caía al foso de desechos. La grúa lo transportó con una lentitud sádica sobre el primer molino del tren de molienda, el mismo lugar donde la sangre de Santiago se había mezclado con la caña horas antes. Don Melchor bajó de la cabina de control y caminó por la pasarela hasta quedar frente a frente con el líder criminal suspendido. El ruido era tal que el viejo no necesitó decir nada. Simplemente sacó de su cinturón el machete de Santiago, recuperado del batey, y cortó la cadena de oro que colgaba del cuello del güero. Fue el acto final de despojo. Con un gesto seco de la cabeza, don Melchor dio la orden al operador de la grúa. La garra de acero se abrió. El güero cayó en caída libre, aterrizando no sobre la caña, sino directamente entre los cilindros estriados que estaban en ese momento libres de fibra vegetal. El acero contra la carne fue un impacto absoluto. Las masas atraparon el cráneo y los hombros del líder de los sicarios, succionándolo hacia las profundidades del mecanismo.
La resistencia de los huesos humanos provocó que el inmenso motor diésel de la usina tosiera por un segundo, liberando una nube de humo negro por la chimenea principal. Pero la inercia del monstruo de hierro fue superior. El güero desapareció entre los cilindros, su cuerpo siendo triturado, desmembrado y exprimido. La molienda no se detuvo. El jugo que salía por los canales inferiores del trapiche cambió de color por última vez, volviéndose un púrpura oscuro y denso. Los obreros observaron cómo los restos del reloj de oro y las joyas del sicario salían por el otro lado del molino, convertidos en chatarra retorcida y sin valor, mezclados con el bagazo rojo que sería enviado a las calderas para alimentar el fuego de la fábrica. Cuando el primer rayo de sol de la mañana rompió la neblina perpetua y cargada de ceniza que rodea al ingenio azucarero, el monstruo de hierro no lucía como el escenario de una masacre, sino como lo que siempre había sido, una maquinaria incansable dedicada a la transformación de la naturaleza. El clímax de la molienda había pasado, y lo que quedaba en el aire no era el eco de los gritos, sino un silencio denso, húmedo y pegajoso, apenas interrumpido por el goteo rítmico de la melaza y el siseo residual de las calderas enfriándose. La conclusión de esta tragedia, que los habitantes de la zona recordarían por décadas bajo el nombre de Melaza Roja, no comenzó con la llegada de la ley, sino con el acto más pragmático y brutal de la industria agropecuaria: la limpieza de los rastros. Don Melchor, con el rostro endurecido por una resolución que ya no conocía el arrepentimiento, dio la orden de activar las mangueras de alta presión. Durante 3 horas seguidas, un ejército de operarios lavó cada centímetro de los trapiches, las bandas transportadoras y las pasarelas metálicas. El agua hirviente, mezclada con químicos desinfectantes industriales, barrió los restos de plasma, grasa humana y fragmentos microscópicos de tela de seda que aún quedaban atrapados en los dientes de acero de las masas. Todo ese residuo líquido, una mezcla dantesca de jugo de caña y restos orgánicos de los 16 invasores, fue canalizado hacia los tanques de sedimentación y luego enviado a los quemadores de bagazo. En Veracruz, el ingenio no desperdicia nada. La energía necesaria para evaporar el agua de la caña de esa mañana fue alimentada, irónicamente, por los restos calcinados de los mismos hombres que intentaron robarle la vida al pueblo. La falla institucional que había permitido el saqueo y el asesinato de Santiago volvió a manifestarse al mediodía, cuando el convoy de la policía estatal, el mismo que había huido cobardemente durante el asalto, regresó al batey del ingenio. Esta vez venían con las sirenas encendidas y una actitud de autoridad impostada, escoltando a un grupo de peritos y agentes del Ministerio Público. El comandante, el hombre del reloj de oro, bajó de su patrulla con una expresión de fingida preocupación, exigiendo saber el paradero de la célula criminal de El Güero. Caminaron por el ingenio con una prepotencia que se desmoronaba a cada paso que daban hacia el interior de la fábrica. Don Melchor los recibió en la entrada de la nave de molienda, con el machete de Santiago todavía colgado al cinto, ahora limpio y aceitado. El viejo capataz, con la voz serena y los ojos fijos en el oficial corrupto, relató una historia que nadie creyó pero que nadie se atrevió a cuestionar. Le explicó que, tras el robo, los sicarios habían discutido entre ellos por el reparto del botín mientras cruzaban el área de calderas, y que un accidente industrial, una ruptura de tubería de alta presión provocada por un disparo accidental de los propios mercenarios, los había envuelto en una nube de vapor sobrecalentado, obligándolos a huir despavoridos hacia el pantano que rodea la fábrica. Los peritos forenses, sudando bajo sus trajes blancos y asfixiados por el calor de 50 grados del ingenio, intentaron encontrar evidencias de lucha o rastros de sangre, pero el monstruo de hierro había hecho su trabajo de manera impecable. El proceso de molienda, clarificación y ebullición es un sistema de purificación química y mecánica que no deja lugar a restos biológicos reconocibles. Las presiones de 500 toneladas habían pulverizado los huesos hasta convertirlos en polvo de calcio que se mezcló con el bagazo. Los jugos gástricos y la sangre habían sido hervidos a temperaturas que desintegraron cualquier rastro de ADN. No encontraron casquillos, pues el metal derretido de las armas se había fusionado con la escoria de las calderas. No encontraron ropa, ni identificaciones, ni el dinero robado. Los 16 sicarios del cártel simplemente se habían evaporado en el ciclo de producción azucarera. El comandante de la policía, al asomarse a la boca del primer trapiche y sentir el calor remanente y el olor dulce y metálico de la melaza fresca, comprendió la magnitud de su propia derrota. Entendió que, si intentaba arrestar a Don Melchor o a cualquiera de los 5,000 jornaleros, el próximo en pasar por los molinos sería él. La ley de los hombres de la ciudad no tenía jurisdicción dentro de una usina que se regía por la ley del acero y el sudor. El informe oficial fue redactado esa misma noche en Xalapa. Desaparición forzada por elementos desconocidos tras siniestro accidental en zona pantanosa. Un papel más en el archivo del olvido mexicano.
Sin embargo, la verdadera conclusión no se escribió en los expedientes judiciales, sino en la memoria colectiva y en el miedo reverencial que se apoderó de los carteles de la región. La leyenda de la melaza roja se extendió como un reguero de pólvora por todo el Golfo de Veracruz. Se decía que el azúcar producido durante esa zafra tenía un color ligeramente más oscuro y un sabor que recordaba al hierro oxidado. Los sicarios que antes se pavoneaban por los pueblos cañeros comenzaron a evitar las cercanías del ingenio. El rumor de que los obreros no usaban balas, sino engranajes que comían carne humana, se convirtió en una barrera defensiva más efectiva que cualquier muro militar. El cártel nunca regresó a cobrar la extorsión. Entendieron, a través del silencio cómplice de todo un estado, que hay fronteras que ni siquiera el plomo puede cruzar, y que el hombre que empuña el machete 14 horas al día no tiene miedo de usarlo contra quien intenta quitarle el pan. Santiago fue enterrado como un héroe local, y su tumba, ubicada a la sombra de un inmenso árbol de ceiba frente al ingenio, siempre tiene flores frescas y una pequeña caña de azúcar cruzada, símbolo de un sacrificio que no fue en vano. Don Melchor vivió lo suficiente para ver muchas zafras más, convertido en un mito viviente, un guardián de la zafra que demostró que, cuando la justicia del Estado falla, la justicia de la industria pesada es absoluta e inapelable. Este expediente de horror industrial y justicia obrera en el corazón de Veracruz llega hoy a su cierre. Hemos navegado por el vapor cegante, hemos escuchado el crujir del hueso contra el acero de los trapiches, y hemos entendido que, en el infierno de la caña, el monstruo de hierro siempre reclama su cuota. Si este descenso a las entrañas del ingenio azucarero y la masacre mecánica de los 16 sicarios te ha hecho cuestionar la fragilidad de la ley frente a la fuerza bruta de la producción, te invito a que no te quedes callado. Suscríbete a este canal para que juntos sigamos rescatando estas historias de archivo, estos crímenes y castigos que la historia oficial prefiere mantener bajo la ceniza. Dale un sólido me gusta a este video si crees que los cañeros de Veracruz hicieron lo que la policía no tuvo el valor de hacer para proteger su sustento. Y sobre todo deja tu comentario. ¿Crees que convertir a los criminales en bagazo industrial fue un acto de barbarie? ¿O fue la única respuesta posible en una tierra donde la impunidad es la regla? Tu opinión es la que mantiene viva esta investigación. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo caso, donde viajaremos desde el calor de la costa hasta las profundidades de las minas, buscando siempre la verdad detrás de las leyendas de sangre de nuestra tierra. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta molienda. Mantente alerta, respeta el trabajo de quienes alimentan al mundo, y recuerda siempre que en el ingenio azucarero nada se pierde, todo se transforma, a veces en justicia roja.